Bueno, vamos a ver lo que nos decía en materia de análisis el licenciado Ramiro Farías, perteneciente a la Bolsa de Cereales de Córdoba. A él le preguntamos si se va a pagar más en materia de retenciones y cómo es la cuestión de los bienes personales, que termina siendo como una suerte de doble aumento. Por un lado, esta generación de bienes personales que antes era renta presunta, y además el tema del inmobiliario, por el que ya tributaban los productores agropecuarios. Aquí el análisis de este integrante del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales, el licenciado Ramiro Farías. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, licenciado Ramiro Farías, el aumento para el campo en lo que es la tributación viene por todos lados. Arrancamos analizando lo que puede llegar a ser un aumento al 33% como techo en las retenciones. Sí, es una de las cosas que trascendió respecto a la ley de presupuesto para el 2019, que hay un gran enojo en la sociedad en general porque se discutió a puertas cerradas, siendo que esto es algo que siempre se llega por consenso y con discusión de todos los sectores, donde el gobierno nacional se guardó la potestad de, si era necesario, aumentar las retenciones a la soja hasta un 33%. Recordemos que esto no es una medida aislada, ya meses atrás se había reimplantado las retenciones a la generalidad de los productos, donde ahora el trigo volvió a pagar retenciones, el maíz volvió a pagar retenciones, también todos los derivados de 4 pesos por dólar o 3 pesos por dólar en productos con mayor agregado de valor, pero que de todas maneras es una incidencia grande. Hoy en día en trigo y en maíz estamos hablando de un 10,5%. En soja estamos hablando que estaban las retenciones, habían llegado a un 26%, ahora están en 28,5%, siendo que estaba previsto ir hacia una reducción hasta el 18%. Entonces el sector ve cómo le van cambiando las reglas y cómo cada vez va tributando más. Entonces, con esto decías, inconsulto, para decir una medida del gobierno para tratar de cerrar los números y que en todo caso afecta por igual a todos los productores, los granarios, las economías regionales, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es una de las cosas que la institución salió a defender respecto a que no se está analizando situaciones específicas de las producciones, porque esta última campaña el productor agropecuario tuvo una fuerte sequía, una de las peores de la historia, donde muchos perdieron su producción. Además, tampoco se tienen en cuenta criterios regionales, donde las producciones alejadas del puerto, como las que se hacen en Salta o las provincias del norte, la suba de retenciones les pega muy fuerte. O además por ahí criterios que no se ajustan a la realidad comercial de los cultivos. Por ejemplo, en garbanzo la retención se calcula sobre un FOB teórico y las operaciones de mercado están mucho por debajo de ese valor, entonces la incidencia no es del 10%, además es un valor FOB y se le termina trasladando al productor, entonces la incidencia llega hasta el 30%. Entonces también, o lo que es producción láctea, producción porcina, vemos que son impactos desmedidos y que no se ha tenido en cuenta, sino solamente, como vos mencionás, para cerrar un número de Excel, que en los números o en lo teórico cierra, pero en lo productivo puede significar la quiebra de empresas, menores inversiones, que luego termina siendo menor recaudación también. Bien. Y otro de los puntos que también hace bastante ruido está relacionado con lo que hace un tiempo se llamaba renta presunta y ahora el gobierno nacional pretende cobrar como bienes personales. ¿Qué hay de polémico en todo? Y bueno, una de las cosas que se había llegado a través del pacto fiscal, el consenso fiscal, era tender a la eliminación de ciertos gravámenes que estaban gravando a la economía, a las actividades económicas. Entre lo que es inmuebles rurales se paga la ganancia mínima presunta, eso luego se eliminó y ahora se busca reintroducir el pago de bienes personales, que es un impuesto nacional, donde la exhibición que gozaban los bienes o el inmueble rural ahora pasaría a tributar un 0,25%, pero hay que recordar que en 2017
ante las provincias preveían que iban a tener menor recaudación por otros impuestos coparticipables, entonces hicieron un revalúo fiscal muy fuerte y se empezó a pagar en mayor medida el inmobiliario rural provincial, y estaba previsto que el impuesto a los bienes personales vaya disminuyendo su carga y en 2022 desaparecer. Ahora eso no está previsto que desaparezca, por lo tanto se está pagando más impuestos a nivel provincial y también se va a pagar más impuestos a nivel nacional, lo cual suma y sigue sumando a todas estas medidas que siguen sumando presión fiscal al productor y también a toda la agroindustria. Otra de las cosas que estamos viendo que deberían analizarse mejor es la cuestión del agregado de valor, porque también se eliminaron los reintegros a la exportación de muchos productos con valor agregado, o también que se eliminaron ciertos diferenciales que había entre la soja y los derivados, y todo eso va en detrimento del agregado de valor, además, estas retenciones sobre todos los productos sin analizar qué tipo de producto es o si es regional o no es regional, y todo eso va generando un combo que vuelve cada vez más difícil el análisis económico o también tener una rentabilidad en este tipo de operaciones y seguir sumando valor agregado para dar empleo y para dar ingreso a mayor cantidad de población. Bien, ¿se van a pagar más impuestos en este momento que en el anterior gobierno o esto todavía no está bien determinado? Bueno, eso ya empezamos a ver, por ejemplo, si llegara al 33% la retención de soja, antes de que asumiera el gobierno de Macri estaban en 35%, o sea que no está muy lejos, y en algunos sectores como el maní ya están tributando más de lo que tributaban antes del cambio de gobierno. Esto no significa que con esto querramos decir que el anterior gobierno era mejor que este, ni nada parecido, porque muchas de las políticas que llevaron a cabo el gobierno anterior ha derivado en problemas macroeconómicos que llevaron a una situación de inestabilidad y también lo que es el déficit fiscal o una inflación que siempre ha sido difícil de controlar. Sin embargo, vemos que en políticas de Estado para promover el empleo, para promover el agregado de valor, para promover a las actividades económicas, no está siendo ejecutada como se había previsto inicialmente, y esto es un retroceso. Vamos a la última pausa con Agronoticias aquí en Mundo Agro. En instantes algo más vinculado al tema de la empresa agropecuaria. Ya seguimos.